Hola, jóvenes, estamos ya en nuestra clase 152. El día de hoy vamos a continuar con los temas de probabilidad. Vamos a trabajar nosotros, perdón, me he equivocado. Nos hemos quedado ayer en la 245. Estábamos trabajando un problema en el que calculábamos eh, la probabilidad de unos eventos, ¿no? Y me dice, bueno, para continuar este tema, me dice que bien, ya obtuvimos información, vimos que nosotros también podíamos expresar las probabilidades en fracción, en decimal y en porcentaje. Entonces, para terminar lo que estábamos haciendo, me pide a mí que me da una de los ejercicios que, perdón, de los eventos que me da aquí, me dice que yo tengo que poner los datos, permítame, aquí, me dice que ponga los datos y ya nada más para completarlos, que ponga como en fracción, en decimal y en porcentaje. Obviamente aquí en fracción se ve lo que viene siendo los casos favorables entre los casos posibles. Ya para la decimal, pues simplemente tengo que hacer la división y para convertirlo en porcentaje, pues tengo que multiplicar el decimal por 100 y así obtendría yo el porcentaje, ¿no? Entonces, eso es una manera muy sencilla. Lo único que nos piden es que terminemos esta parte aquí y me dice, bueno, eso para terminar lo del espacio muestral del dado. Y ahora me ponen a continuación, ahora dicen, ahora, ¿qué pasaría si lanzo un dado y una moneda? Entonces dice, vamos a lanzar ahora un dado y una moneda al aire. Y algunos lanzamientos y regístralos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que obtengamos un águila y un número uno? Sí, si dice, si dejamos fija la moneda en águila, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un número uno? Sí, dice, si volvemos a lanzar el dado y la moneda, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un sol y un número par menor de 4? Si un número par menor a 4, pues solamente es el 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues primero tengamos en cuenta que tenemos que construir lo que viene siendo nuestro espacio muestral. Dice que mientras quiere, dice, analiza con tus compañeros las probabilidades de diferentes opciones, definan el espacio muestral y elaboren preguntas donde las probabilidades sean diferentes. Sí, entonces yo, por ejemplo, puedo hacer ¿qué probabilidad hay de que caiga águila y un 6? ¿Qué probabilidad hay de que caiga águila y un número non? ¿Qué probabilidad hay que caiga sellos y un número par? ¿Sí? ¿Qué probabilidad hay que caiga un sellos y un número mayor a 7, por ejemplo, pues el 0%, ¿no? Pero tienen que entender que, por ejemplo, tengo que construir lo que viene siendo mi espacio muestral y sobre él trabajar el tipo de probabilidades, ¿no? Entonces, si lanzáramos una moneda al aire, ¿cuál sería la probabilidad de que cayera águila? Pues obviamente puede caer que tenemos dos posibles resultados, que caiga águila o que caiga sol, ¿no? Entonces, obviamente tenemos de que cayera águila, pues tenemos un 5. Tenemos solamente un 3, por lo tanto, el dado solamente puede caer de una manera 3, ¿no? Entonces tendríamos una probabilidad de 6. Entonces podrías encontrar una forma de obtener rápidamente la probabilidad de que ocurran dos eventos independientes sin necesidad de construir un diagrama de árbol o una tabla. Eh, pues es algo que tendríamos que empezar. No necesitamos construirlo, pero sí necesitamos analizarlo. Entonces, de momento, pues para algunos ejercicios sencillos, pues sí podríamos, pero para algunos otros complicados, pues más complicados, quizás utilicemos algunas fórmulas para que estemos analizando. Bueno, ya nada más, por ejemplo, el espacio muestral que les mencionaba de... Eh, por ejemplo, sabemos que te cae águila, podemos caer águila y puede caer sellos, y ese sería, por ejemplo, el espacio muestral, ¿no? De que cae águila o sellos y del 1 al 6. Entonces, imagínense que puede caer águila
y 1, ¿sí? O puede caer sellos y 1, ¿sí? Y también puede caer, por ejemplo, podemos crear nosotros una tabla así, donde caiga águila y, y 2, o sellos y 2. Y, por ejemplo, del caso que estábamos analizando anteriormente, perdón, se ve un poco feo, pero pues porque está fallando un poquito la máquina, pero no pasa nada. Entonces, bueno, lo importante es que nosotros aprendamos a construir nuestro espacio muestral para o identificar el espacio muestral, que es lo importante, y simplemente de ese espacio ver qué datos sí se pueden, que podemos estar, que sí podemos, que sí entran, bueno, digo, que sí son parte del evento. Entonces, para ver después qué probabilidad necesitamos, por ejemplo, cualquier probabilidad pasa de que ocurra un evento. Entonces dice, podrías encontrar rápidamente una forma de ocurrir dos eventos independientes sin necesidad de construir un diagrama de árbol o una tabla. Nos dice que la probabilidad de que ocurran dos eventos independientes es igual al producto de la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, si tengo 50% de que ocurra un evento y tengo el otro, tengo una sexta parte de que ocurra ese evento, entonces, ¿qué probabilidad hay de que caiga águila y 3? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, yo tendría que multiplicar un medio, que es el 50%, o multiplicar 50% por bueno, que en este caso tendríamos que no tanto porcentajes, sino más bien como, por ejemplo, decimales. Si yo tengo, por ejemplo, uno de 2, eh, en este caso, pues tengo uno de 2, ¿sí? Uno de 2 y multiplicarlo también por uno de 6. Sí, eso también me daría que de que ocurra este evento, tendría yo uno de 12. ¿Por qué? Porque multiplico uno por uno y me da uno, y 2 por 6 pues me da 12. Entonces, esa es una manera de que yo pueda calcular. Entonces, por eso la probabilidad de que ocurran dos eventos independientes es igual al producto de la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. ¿Qué probabilidad tengo que ocurra este? ¿Qué probabilidad tengo que ocurra este? Y si se fijan, y yo lo analizo en mi tabla, mi espacio muestral que yo ya construí de este lado, voy a darme cuenta que efectivamente de que salga 3 y de que salga águila es exactamente un doceavo, ¿sí? Y lo podemos comprobar con nuestra tabla que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, eso si yo quisiera ver los eventos de manera independiente, ¿no? Entonces, venga, que para terminar, nos dan unos ejercicios y comenta con tus compañeros qué podrías hacer qué podrían hacer y resuelvan los siguientes ejercicios. En la escuela de Jimena se va a elaborar una rifa y se han emitido 200 boletos. Mariel compró los boletos 71, 73, 75 y 77 y Ramón compró los boletos 122, 124 y 126. Todos los boletos se meten en una urna y ganará el primer boleto que salga. ¿Qué probabilidad tiene Mariel de ganar y Ramón de ganar? Sí, que es lo que debemos hacer. Entonces, Irma también comprará boletos, pero ella quiere tener un 25% de probabilidad de ganar. ¿Cuántos boletos debe comprar? Entonces, estos son un par de ejercicios que tenemos que realizar. Son muy sencillos. Lo único que tenemos que acuérdense, y los casos favorables y los casos posibles que tenemos, es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Eh, eh, en este clase de experimento, el aleatorio no puede haber más de un ganador. Así es que solamente uno de los boletos sería el ganador, porque esa es una rifa. Y para calcular el porcentaje de Irma, tendríamos que, nosotros si ya tenemos la probabilidad, tendríamos que aplicar un poquito de reversibilidad en este sentido, diciendo de que si yo, acuérdense que tengo los casos favorables entre los casos posibles, yo ya tengo que 200 son los boletos, ¿sí? Y de esos 200, yo voy a hacer una división, digo, acá tengo el 25%,
eh, tengo el 25%, entonces, ¿qué número viene siendo, por ejemplo, qué número dividido entre 200 me da 25%? Si yo tengo que 25 para convertir de decimal a porcentaje multiplique por 100, pues para convertir de porcentaje a decimal tengo que dividir entre 100, o sea, sé que en decimal serían 0.25, 0.25, eh, ¿y qué número me falta aquí para que esto sea igual a 0.25? Entonces, eso es lo que nosotros teníamos que calcular. Sí, que es muy sencillo. Sí, casi le digo, es una cuarta parte, 25 es una cuarta parte, pues una cuarta parte de quién. Sí, tendríamos que multiplicar estos dos para que me dé 0.25 por 200 para que me dé la cantidad que estoy buscando. Sí, y en ese sentido, pues estaríamos hablando de un poquito de reversibilidad aplicada a los porcentajes y a las probabilidades. Entonces, eso, bueno, esos serían los ejercicios que teníamos que resolver el día de hoy. Parece que ya no existen más, pero es importante que empezamos nosotros a ver, a construir lo que viene siendo el espacio muestral, el muestral, perdón. Luego le digo monstrual, ¿verdad? No pasa nada. Que identifiquemos los eventos, que identifiquemos el experimento aleatorio y que no se nos vaya a perder de vista si son eventos independientes o si son eventos, bueno, que se resuelven juntos, ¿no? Eh, Vaya, bueno, que eso sería todo. Entonces nada más me queda decirles que cualquier duda que tengan, por favor, llegármela a hacer, saber por la plataforma, quizás por algún medio de comunicación que tengamos. Sí, venga que sigue fallando un poco esto. Eh, pero estar muy al pendiente, ¿no? Para aquellos que no estén asistiendo a asesorías, que por favor no olviden, no olviden entregar sus evidencias también. Y que por favor estén en constante comunicación. Yo sé que a lo mejor algunos no tienen las posibilidades de asistir o las condiciones, pero sí es importante que mantengamos la comunicación entre ambos porque pues eh, ay, que se traba mucho esta cosa. Um, Al parecer sigue fallando. Venga, parece que ya se ha compuesto. Oh, y bueno, solo me